Estimados estudiantes, continuamos con la unidad. Hoy hablamos del tema importante de desarrollo que se denomina la verificación y validación de todos los sistemas o requerimientos dentro del software. Vamos al escritorio a ver un poco los detalles. En este tema lo que vamos a tocar es justamente la verificación y validación dentro de la estructura y funcionalidades del desarrollo de software. Una característica importante a determinar es que cuando se construya, se implemente o despliegue el software, este deberá tener elementos sustanciales para su verificación y su validación. Como vemos en el gráfico, un desarrollo de software no es solamente codificar y entregar al cliente. Los estándares que pide la ISO o un software robusto, duradero y permanente deberá contener todos estos elementos. Las especificaciones de requisito, el prototipo e interfaz de usuario, como habíamos dicho, los diseños, los requerimientos que a través del usuario, programador o los clientes se estructuren, deberá estar validado bajo una acta que el usuario firme y de consentimiento de que eso ha sido validado, y finalmente algunos de los elementos que se verificarán con algunos problemas de requisitos o modificaciones. Pero, ¿qué es la verificación y validación? La verificación se va a enfocar al proceso de evaluación del sistema o componentes. Este va a permitir determinar si los productos de una determinada fase o elementos del sistema o componentes satisfacen las condiciones o implementación del sistema software. En otras palabras, se van a verificar cada uno de los elementos funcionales para entregar si esto cumple con su requisito. Por ejemplo, si yo hago clic en el botoncito donde dice guardar datos, se debe verificar de que el dato registrado en ese formulario es almacenado correctamente en una base de datos, el nombre de tipo texto, la fecha de tipo date, los montos de tipo numérico, la hora de tipo hora, etcétera, etcétera. Cuánto tiempo ha demorado en almacenar, si se ha conectado o ha habido un error. Esos elementos de verificación y validación van a estar compuestos con lo que se denomina la inspección de software. Y dentro de esto tenemos lo que se denominan especificaciones de requerimientos, diseño de arquitectura, especificaciones formales, diseño detallado y codificación. Estos 5 elementos van a estar de la mano constantemente para la inspección. Las especificaciones de requerimiento van a dar mano al prototipado y finalmente la codificación siempre va a estar acorde a lo que se denomina prueba de programas. Diseño de arquitectura, cómo está estructurado, fundamentado, codificado sobre los diseños que se entrega al cliente. Pero dentro de esta estructura también debemos determinar que la verificación del software va a tener unas etapas fundamentales dentro del trabajo, lo que se denominan inspecciones y pruebas. La inspección y prueba de desarrollo de software, la inspección de codificación y el análisis estático automatizado. Estos 3 elementos van a estar dentro de los elementos de caracterización de inspección, los que permitan determinar que la verificación de software es óptima. Por ejemplo, identificar las prácticas corporativas, si esto se acorde al sistema, si integra las funciones, si el sistema desarrollado cumple las tareas que nos han solicitado y va a resolver justamente las problemáticas que solicita. Identificar las prácticas corporativas, que son los elementos que van a estar determinados, los requisitos, el análisis, el diseño y la codificación. Pero aquí estos 2 elementos de verificación y validación son los que van a estar integrados netamente a este componente. Dentro de este desarrollo, las pruebas va a ser otro elemento que anteriormente habíamos indicado, las pruebas manuales o automatizadas que el sistema debe cumplir. Prueba de unidades, integración, orientadas a fallos y el banco de pruebas. Vamos a partir. Pruebas de unidades. ¿Cómo funciona como unidad, como elemento integral del software? Las pruebas de integración. Si el software se permite desarrollar, se integra correctamente a los componentes. Interfaz gráfica, interfaz de navegación o interfaz de trabajo de base de datos. Pruebas orientadas a fallos. ¿Qué pasa o qué sucede si un elemento no es acorde a la funcionalidad? Si no se guarda un dato, ¿qué ventana o qué mensaje nos da? Si hago un clic en un botón y este no funciona, ¿qué tipo de orientación o fallos este nos devuelve? Eso debería estar documentado y el sistema debe darnos las funciones. Muchos de los software o plataformas de desarrollo como el Visual Studio o Java
o estructuras orientadas a objetos ya vienen incluidas para que cuando hay un elemento que no está controlado dentro de la codificación, nos permite mostrarnos estos elementos. Finalmente, la verificación y validación va a ser este conjunto de procesos de comprobación. Dentro de estas actividades, la verificación y validación es de cómo está construido y si lo que está construido es un producto correcto. Esto va a ser importante dentro de las actividades. No solo pongamos el desarrollo de software, la construcción de componentes, sino que estos dos elementos van a estar constantemente presentes. Finalmente, una vez que hayamos hecho la verificación y validación, nosotros vamos a ir al elemento final de este trabajo que se llama la depuración. Y la depuración es un proceso que localiza y corrige errores, como se indica, descubiertos durante el proceso de esta verificación o validación. Podemos modificar código, podemos modificar interfaz, podemos modificar elementos de seguridad que nos permitan optimizar el proceso de funcionamiento. Con la experiencia y muchas veces del funcionamiento del trabajo, el prototipo entregado, la versión 1, suele ser que vaya a funcionar, pero en una etapa de tiempo, bajo los elementos de acceso a información, agregar, tiempos, recursos, usuarios, este podría tener rendimientos anómalos o no controlados. Por tanto, la depuración va a permitir limpiar esas líneas de código y agregar funcionalidades de trabajo. Dentro de esta depuración, nosotros vamos a tener esta línea que se está mostrando en naranja, que va a ser el elemento fundamental. Desde localizar el error hasta la comprobación de lo que se denomina prueba de errores en software. Una vez que localices el error, diseñarás la reparación. Esto con las especificaciones entregadas al usuario, controladas o documentadas. Se repara el error en línea de código, en diseño, interfaz o backups de formación y luego se prueba de nuevo el software para ser liberado en una versión superior a la que se ha estado trabajando dentro de las actividades. Entonces, estimados estudiantes, hasta aquí es el elemento o tema de validación, verificación y el elemento de depuración para poder gestionar los sistemas informáticos desarrollados. Nos estaremos viendo en el siguiente tema.